Gracias a los que están de nuevo, gracias a los que están aquí repitiendo. Quienes es la primera vez que entran a esta charla, les recomendamos que busquen en nuestras redes la primera charla que ya tuvimos, que seguro también van a disfrutar muchísimo. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a esta primera parte de la plática. Primero agradeciendo al maestro Enrique Fuentes que esté aquí con nosotros, a todos ustedes que están acompañándonos. Y pues vamos a hablar sobre la enseñanza musical según Kodali en esta primera parte, en cuanto a su filosofía y a las ideas inspiradoras. ¿Cómo se debe enseñar música? Y aquí, antes de cederle la palabra al maestro Enrique, quiero empezar con una frase muy importante. No puede haber una vida espiritual sólida, profunda, sin la música. La música es una parte indispensable del saber humano. Palabras de Soltan Kodai. Maestro, buenas noches. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Adelante. Gracias, Giuseppe, y gracias a todos los que se atrevieron a entrar aquí. Bueno, pues aquí estas palabras de Kodai encierran además una cuestión muy importante porque la música es un universo muy amplio y Kodai es muy tajante, tremendamente tajante en el qué música es la que habría de utilizarse en la enseñanza musical, ¿no? Entonces, a ese respecto, vamos a hablar sobre, primero, quién fue Zoltán Kodály. Zoltán Kodály nace en Hungría. Hungría, primero imaginemos qué país es actualmente. Ahorita actualmente Hungría es un país de las dimensiones un poquito más pequeño que Oaxaca. A principios del siglo pasado, Hungría era más extenso. En la Primera Guerra Mundial perdió una gran parte de su territorio. Parte de su territorio quedó en manos de lo que es actualmente Rumanía, parte en Checoslovaquia y, en fin, se redujo su territorio. Pero actualmente es un poco más pequeño, unos kilómetros cuadrados menos que Oaxaca. Y un territorio con una gran tradición agrícola, o sea, una población agrícola, es uno de los graneros muy importantes de Europa. Bueno, pues allí nació Zoltán Kodály en la ciudad de Kecskemét el año de 1882 y nació en una familia clase media donde tanto su padre como su madre hacían música, tocaban instrumento y creció en ese ambiente, pero con un contacto muy importante, digamos, con las tradiciones del campo, por esa cuestión de que en Hungría el campo es importante. Entonces, su formación profesional fue la música y se hizo compositor, de joven se hizo compositor. Y su interés fue siempre la música, el buscar las raíces de la música folclórica tradicional de su pueblo. Entonces también como intelectual hizo los estudios de filología. La filología es la ciencia que estudia las lenguas escritas. Y entonces se interesó por el húngaro y en su profundidad. Y entonces esa búsqueda de sus raíces, tanto lingüísticas como musicales, ¿verdad? Las llevó a profundizar muchísimo. Y en sus investigaciones musicales a fondo, llegó a conocer las raíces de la música húngara. Y de una manera muy interesante, otro músico contemporáneo de él, nacido un año antes, en 1881, también muy conocido, Béla Bartók, y también por su cuenta él estaba realizando investigaciones musicales, también muy interesado en el folclore de su tierra, y casualmente se encontraron haciendo investigaciones musicales. Y de ellos nació una profunda amistad y compartieron ese interés muy grande juntos y empezaron a trabajar juntos en busca del mismo interés.
y ambos crearon las bases de la etnomusicología, sus investigaciones fueron muy, muy profundas, ¿no? Y al respecto, buscando un texto publicado, el Fondo de Cultura Económica publicó hace muchos años una colección de textos de Béla Bartók, precisamente, y hay un texto destinado ahí a Zoltán Kodály, precisamente, que queríamos hacerles conocer, porque ese texto encierra algo que siempre los grandes creadores han enfrentado de alguna manera, siempre, siempre, ¿no? Encierra algo muy importante en cuanto a la relación de Zoltán Kodály con Bartók, en cuanto a lo que los músicos, creadores, compositores, investigadores, etcétera, enfrentan muchas veces, o casi generalmente, en los medios donde viven, donde trabajan, ¿no? Entonces quería pedirle aquí a Giuseppe que le quisiera conocer este texto tan intenso, escrito por Béla Bartók en 1921. Ellos se conocieron alrededor de 1905, pero en 1906 empezaron a realizar sus investigaciones etnopsicológicas. Muy bien, vaya que es fuerte el texto. Dice, la novedad musical más importante de esta temporada ha sido la primera ejecución de 2 cantos de Zoltán Kodály el 10 de enero pasado en un concierto de la Sociedad Filarmónica. La mayor parte de la prensa diaria ha saludado este acontecimiento, dedicado al arte de Kodály, demoledoras críticas. El periódico, ¿cómo se pronuncia? Magyar Ország, Hungría. ¿Okay? Ha llegado a atacarlo personalmente, el periódico. Ante tales persecuciones no puedo callar. Algunos ambientes musicales desde cierto tiempo atrás, con singular gentileza, han tomado la costumbre de jugar la carta de mi persona contra Zoltán Kodály. Esos ambientes tratan de explicar las cosas insinuando que Kodály se aprovecha de nuestra amistad para darse coraje. Es una mentira imprudente y estúpida como no puede haber otra. Kodály es uno de los más grandes compositores de nuestros días. Su arte, el mío, también tiene 2 raíces: la música campesina húngara, a pesar del terreno común, la música campesina húngara y la música francesa moderna. Sin embargo, a pesar del terreno común, nuestras artes fueron muy distintas desde el comienzo, de manera que solamente la mala fe o la ignorancia puede decir que Kodály fue y es un imitador mío. Por otro lado, algunos de sus enemigos le reprochan que su música es menos fuerte y original que mi música. No me corresponde a mí describir con precisión las diferencias de estilo y de contenido entre nuestras obras. Puede ser que la música de Kodály tenga menos agresividad y se aleje menos de ciertas tradiciones formales, o que en la expresión no ocurran orgías desenfrenadas, sino tranquilas contemplaciones. Pero es justamente esta diferencia esencial que en su música se manifiesta con una mentalidad musical absolutamente nueva y original, lo que da tanto valor a sus urgencias expresivas. Observamos que en la actualidad no hay más de 1 o 2 compositores, y de los nuestros no hablemos, capaces de crear trabajos de tanta calidad como el trío para cuerdas, la sonata para violonchelo solo o los 2 cantos para orquesta. Y cierta gente, aquí entre nosotros, quiere pisotear justamente esos tesoros de la tierra húngara. Pero, ¿qué oscuros fines se proponen estos señores? Yo pienso así: la persona que no ha quedado conmovida hasta lo más profundo del alma por la música de Lied Llorar, sobre texto de Adi, es una sorda marioneta insensible, o actúa de mala fe o es un prejuicioso. Esta es mi opinión sobre Kodály, la opinión de aquel a quien los enemigos de Kodály quieren proclamar en los últimos tiempos como el más grande compositor húngaro. También puede ser que yo no sepa nada de estas cosas y que solo ellos entiendan, pero en este caso, ¿cómo podría ser yo un compositor tan grande?
Evidentemente, esos señores se equivocan mucho, tanto en un caso como en el otro. Yo, de todas maneras, acepto de buena gana la eventual degradación con que pudieran golpearme. Por suerte, la cuestión Kodai no se decidirá aquí en Hungría, sino en el exterior. Las obras de Kodai aparecerán próximamente en la colección de una casa editora vienesa. Pronto oiremos entonces la opinión de los extranjeros. Y por cierto, se repetirá el fenómeno singular a que hemos podido asistir recientemente. A propósito de otra cuestión, los señores que hoy vomitan insultos a plena voz se transformarán en mansos corderos y aún, Dios me perdone, en fanáticos entusiastas. Me parece oír ya la contrariedad y desaprobación que experimentan a mi respecto. Por mi boca solamente habla el amigo prevenido. Solo que en este aspecto ellos confunden el orden de sucesión. No se trata de que yo considere a Kodai como el mejor músico húngaro porque es mi amigo, sino porque él se ha convertido en mi único amigo porque además de sus magníficas cualidades humanas es el mejor músico húngaro. Sus espléndidas dotes y su modestia despojada de todo egocentrismo muestran claramente que he sido yo quien ha sacado el mayor provecho de esta amistad y no él. En el curso de mi carrera, no justamente libre de luchas, Kodai siempre se ha expuesto en mi favor con valentía y con franqueza, y jamás se ha ahorrado esfuerzos para facilitar mi camino. Así, debo a su capacidad de juicio admirablemente dispuesta y segura la forma definitiva y superior al original de muchas de mis composiciones. Pero no es extraño que quantité, una cantidad negligente, como se quiere hacer aparecer a Kodai, disculpen, errores de pronunciación de lenguas no conocidas para mí. Como se quiere hacer, no es extraño que una cantidad negligente, como se quiere hacer aparecer a Kodai, haya podido ejercer con sus dotes pedagógicos una influencia tan profunda sobre el más grande compositor húngaro. Es simplemente natural que nuestros ambientes oficiales priven a un hombre de tan grande valor y equilibrio del puesto que le espera en nuestro conservatorio, impidiéndole guiar a los jóvenes compositores. ¿Qué otra cosa podíamos aguardar de ellos? No por nada Kodai es el más grande maestro húngaro de composición. Y bien saben los entendidos en el tema cuánto le debe el folclore musical húngaro. Gracias a su sed de búsqueda, gracias a la tenaz diligencia y a la conciencia que siempre le guiaron, gracias a su saber e intuición, Kodai se ha convertido en el único profundo conocedor de la música campesina húngara. En este terreno no ha sido alcanzado por nadie. Este hombre, a quien tanto debe la cultura húngara, es continuamente atacado por los ambientes oficiales y por los críticos. A toda costa, quiere impedirse que él pueda trabajar tranquilamente por el bien de nuestra cultura, y lo hacen los mismos que a la par esparcen por todos lados la idea de superioridad cultural húngara, justamente ellos, los incapaces, los ineptos, las nulidades. Esto es cuanto he querido decir. Bueno, pues son palabras de Bartók en relación al maestro Kodai. Su primera formación como compositor y filólogo, luego el musicólogo a base de la fuerza y del trabajo en compañía de Bartók, y a partir de toda esa formación y su amistad con Bartók, ¿verdad? En esa relación de Bartók y en esa lucha de ambos como compositores en su propia tierra, de esa amistad lo que concluye Kodai cuando habla de su colega, simplemente lo sintetiza como compositor diciendo: yo revelé el carácter húngaro en profundidad, mientras que Bartók amplió el horizonte en gran escala. Y así resume y así sintetiza la labor de ambos como compositores. Y es de allí, justamente, de toda esa labor compositiva, de esa lucha como compositor, de esa labor investigativa y de todo lo que él observa, donde
él descubre algo que el pedagogo Dovzai Laszlo nos va a hacer conocer a través de un texto de él que escribió por los años 90 eh, sobre las reflexiones sobre la obra de Kodai ya esparcida por todo el mundo, digámoslo así, en lo que vamos a continuar. Ok. Y algo que me decía también interesante con respecto a la finalidad de Kodai, que de algún modo no era como tal esa, sino que la fue descubriendo, ¿no? Exactamente, exacto. O sea, Kodai descubre precisamente en esta labor investigativa qué es lo que sucede. O sea, ¿de dónde surge ese deseo de educar de Kodai? Precisamente de que él descubre que hay tanta profundidad musical en el folclore como en una obra maestra de Bach. Es decir, eh, ¿qué es lo que hace que esa música folclórica, la auténtica música folclórica que emerge del campesinado, perviva a través de los siglos? Si ha sido música que no fue precisamente hecha para perdurar, o sea, ha nacido en el seno de esas sociedades campesinas y ha pervivido a través de los siglos. Y encuentra una belleza inmensa en esa música comparable a la música de los grandes maestros. ¿Y qué es lo que hace que perviva? Y la compara y dice, ¿cómo un campesino puede crear esa obra equiparable a la obra de los grandes maestros? Entonces eso significa que no es un problema de clase. El aprendizaje y el goce de las obras maestras no es un problema de clase. No lo hay. Entonces, el acceso a las obras maestras es para todos. No es un problema de clase. Es un problema de educación. Y ahí es donde vamos a entrar ahorita, a ese análisis que hace Dovzai Laszlo, uno de los grandes pedagogos húngaros, que en los siguientes textos que vamos a... Y es que justo es algo importante con lo que cierra el escrito que acabo de leer, de cómo hay esta sensación como de querer frenar a una persona tan apasionada por pues estos descubrimientos y hallazgos que está haciendo, ¿no? Pues sí, y criticados como compositores, y también el trabajo fue difícil para ellos, ¿no? Y él la interesa para continuar, ¿no? Sí. Y aquí, por ejemplo, había una reflexión esta reflexión de Dovzai Laszlo que me gustaría. Dice, aquel que piense que puede embarcarse en la enseñanza sin descubrir por sí mismo la verdad que sacude toda su personalidad, carecerá del aliciente más importante de la pedagogía, y ello dará como resultado una enseñanza mundana, como si quisiera conducir un motor sin potencia. Es fuerte, es muy fuerte la reflexión. Sin embarcarse en la enseñanza sin descubrir por sí mismo la verdad que sacude toda su personalidad. Sí, entonces aquí, por ejemplo, les lanzamos una pregunta. Sabemos en el público, en la primera charla, por ejemplo, platicamos sobre esto, porque en nuestra primera charla decía, todos deberíamos saber música. O sea, ¿y por qué no? Ya escuchamos al principio, por ahí dice, es indispensable la música como valor social, y en eso coincidimos, ¿no? La pregunta para el público sería, para aquel público que se dedica a la enseñanza o que quiere enseñar, ¿por qué decidiste dedicarte a la enseñanza de la música? O sea, ¿qué nos motiva a enseñar, a dedicarnos a enseñar la música, ¿no? Si alguien quiere hablar, puede hacerlo, por supuesto, ¿no? O sea, acuérdense que en esto hay esa posibilidad de relación entre nosotros, ¿no? Sí, está bueno, también si quieren hacer los comentarios por Facebook, Claro, dejarlo sí. por escrito aquí en el chat o simplemente desbloquear micrófono y comentarnos.
es completamente bienvenida toda la participación. ¿Ok? Sí, y entonces entremos entonces en el asunto este que nos plantea Dousa y Laszlo. Expongamos una vez más la experiencia objetiva de la verdad que hizo del compositor Kodály un educador de su nación. Entendamos esto. El compositor quería conocer a fondo su música. Entonces, lo que lo hizo decidirse por la educación de su nación fue el reconocimiento omnipresente de la diferencia entre la buena música y la mala música. Y actualmente en esta época, aquí yo menciono, estamos inmersos en un mar de terrible música. La diferencia entre la buena y la mala música. El consciente y lo que es más el compromiso exigencial con la buena música que se apoderó de su mente, su voluntad, gusto y emociones. El contraste entre la buena y la mala música se manifestaba en las melodías cantadas por los campesinos del mismo modo que en la práctica musical cotidiana de las capas sociales altas. La línea divisoria corría para él no entre el canto popular y la música compuesta, sino entre lo noble y lo innoble, edificante y destructor en cada caso respectivamente. Otra pregunta apremiante que surgió simultáneamente fue: ¿por qué su nación, la familia extensa y toda la humanidad eligieron con frecuencia lo que era innoble? ¿Por qué pensaban que la basura los hacía más felices? ¿Que no había camino transitable hacia lo más distinguido? Esta falta de armonía entre el reconocimiento de valores y hechos constituyó el motivo básico de toda la psique educativa de Kodály y dio lugar a la pregunta de si era capaz de ayudar y, en caso afirmativo, de qué manera. ¿Puede haber otra ayuda que la educación y algún otro medio que la escuela? Fue así como Kodály llegó a reconocer la importancia de la escuela y la educación en la década de 1920 y de allí al periodo en que buscó los medios para adquirir cultura musical. Aquí estaba en juego mucho más que leer y escribir. El objetivo, pues, no es solo enseñar música, sino enseñar mejor música. No es solo una cuestión de belleza que las canciones que les enseñan a los niños sean mejores, es una cuestión de supervivencia. ¿Quieres hacer la otra cita? Sí, claro. En el sentido del humanismo tradicional europeo, consideró que la buena música debe verse en relación con la formación y el refinamiento del espíritu. Como él mismo expresó, no hay vida espiritual perfecta sin música. El alma tiene ciertas regiones donde solo la música puede penetrar. La finalidad de la música es conocer mejor, hacer florecer y perfeccionar nuestra vida interior. En las leyendas del pueblo se le atribuye un origen divino. Ahí entonces ahí está Kodály, no es la música, sí. Pero ¿qué música? Este es el punto, ¿no? Y él, hay otra carta de Bartók, me acuerdo alguna vez haber leído también en esos escritos de Bartók, publicados por el Fondo de Cultura Económica, donde él menciona eso, cuando hacían sus investigaciones en los pueblos, allá en Transilvania, en las montañas, por allá, pedían a las personas que les cantaran alguna canción, y les cantaban una canción, y sí, pero otra canción, cánteme otra, aquella que le cantaba a su papá, su abuelita, ¿no recuerda otra? Y les cantaban una canción, sí, pero no recuerda alguna otra, y una y otra vez preguntaban, tratando de que la gente recordara las canciones más antiguas. ¿Por qué? Porque ya en los pueblos, ya en aquellos años, ya estaban muy influenciados por canciones que que no eran canciones realmente tradicionales, ya estaban ya muy contaminadas ya de... a qué se referían por contaminación? Ya no eran canciones que encerraran ese arraigo con la tradición, con, con las tradiciones, con los cuentos, con las leyendas, con los símbolos mágicos traídos tal vez de tiempo atrás, ¿no? Sino ya con, Banalidades. pues podríamos decir, o sea, bueno, simplemente pongamos la radio, escuchemos lo que se escucha actualmente, lo que sabemos muy bien, cuánta música basura se escucha.
los contenidos de textos de canciones que rondan, se sube uno a la combi, pasa la combi enfrente de nosotros y que escuchamos a todo volumen. El contenido, los textos, no digamos, los textos son hasta obscenos, ofensivos, y qué tipo de música suena ahí. O sea, hemos llegado a unos extremos de plano ya. Y si ya Kodai se quejaba en aquellos años de lo que se escuchaba ya en las aldeas, ya, pues podemos imaginar, ¿no? Entonces, actualmente cómo nos encontramos. Entonces, si hasta podemos pensar en el contenido, y música y contenido, tanto de los textos como el sonsonete repetitivo, que no nos transmite una emoción. La música por sí misma habla. El sonido, los giros melódicos en sí mismos ya nos transmiten una emoción. De algún modo me parece algo interesante que digo, durante toda la historia de la humanidad siempre ha habido como estas distinciones, ¿no? Entre la música elevada y la música, digamos, como que pues más bien nos aletarga o nos confunde o nos vuelve más perversos, por así decirlo. Sin embargo, creo que en esta sensación como de los efectos que tiene el arte en los seres humanos, creo que hay cierto tipo de música que nos ayuda a liberar catárticamente, pues a lo mejor euforia, ansiedad, estrés, y que de algún modo, pues también ahí como que podemos liberar esa parte como animal o pues de la presión también, ¿no? Que el ser humano pues vive a lo largo de las épocas. Sin embargo, creo que quedarnos o estar como atrapados en ese mismo círculo puede llegar un poco como a, pues solamente diré, para no herir susceptibilidades, que nos puede llegar a estancar, ¿no? Porque digamos que abrir el panorama nos haría esto que decía Laszlo hace rato en la cita con la cuestión de encontrar lo que verdaderamente sacude nuestra personalidad, conocernos a nosotros mismos, explorar otro tipo de sonidos que a su vez modifiquen nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestras células, nuestras moléculas, y abrirnos paso a esas posibilidades divinas, por decirlo de algún modo, pues haría, yo creo, de nosotros y de la humanidad personas mejores, por dejarlo en un sentido bastante general. Sí, tal vez reduciríamos el nivel de agresividad que impera en nuestra... Sí, o sea, exactamente, no quedarnos en un círculo, ¿verdad? Que nos envuelve, ¿no? Y que nos atrapa, ¿no? Antes de continuar, quiero leer. Erika dice: a mí lo que me ha motivado a la enseñanza es la misma curiosidad que tienen los alumnos y cómo se mezcla con mi curiosidad. Es ver el crecimiento que mis alumnos presentan y cómo eso les hace cambiar no solo su habilidad musical, sino su vida en sí misma. Ver cómo cada caso individual genera cambios en su entorno es algo impresionante. Cierto. Sí, hacer en la música en sí, digamos, la simple práctica, el movernos, el alertar nuestro oído, el cantar, el coordinarnos, nos abre, nos desarrolla, nos despierta atención, concentración, etcétera, ¿no? Y si además vamos más adentro en la comprensión, y si además la calidad de la música nos motiva internamente, entonces nos transformamos, crecemos. Y además como maestro creo que esto que comenta Erika, y seguro a usted a lo largo de sus años enseñando música, seguro le ha ido pasando
ir descubriendo cómo el otro alumno aprende y cómo eso también a usted le hace pensar en caminos diferentes para la enseñanza e ir aprendiendo juntos, creo que es algo que nutre. Sí, definitivamente, y sí, siempre es muy interesante cuando hablemos sobre los recursos y eso es. Y por último voy a leer. Erlin dice, buenas noches, muy interesante las palabras del maestro Enrique Fuentes. Desafortunadamente hoy en día el método Kodai no se le atribuye el valor que necesita. Sí, desgraciadamente en nuestro país parece ser que ha sido, no sé, me atrevería a decir que ha sido intencionalmente bloqueado. El profesor Miró, que es maestro del método Kodai en Chile, de plano ha dicho que en los países donde no hay interés en la educación musical, el método Kodai no prospera. Al ratito, si podemos proyectarlo Sí, sí, vamos a proyectarles dos videos de un coro infantil en Yakarta. Es hermoso verlos. Es en Yakarta. En todo el planeta Tierra está el método Kodai, menos en México. Sí, los intentos han sido frustrados. La escuela primaria logrará su propósito, dice aquí Kodai, no solo si allí se enseña a leer, sino si también se hace evidente la diferencia entre la buena y la mala música. En resumen, podemos decir que la escuela primaria hará un buen trabajo si inculca en la mente de sus alumnos una aversión a la música comercial, porque esto es un cáncer de la buena música y de la comprensión de la buena música. De nada sirve predicar contra la mala música si no enseñamos a los niños lo que es la buena música. Sí, he observado yo como padre de familia y en la interacción con padres de familia con adultos, ¿verdad? Que dicen es que los niños no entienden. No, quienes no entienden son los adultos y tal vez porque fueron educados desde niños con esa premisa de que los niños no entienden. O sea, los niños entienden todo, absolutamente todo. Pueden entender los grandes valores desde pequeñitos. No se los damos. Ese es el problema, de que no los nutrimos. Y por ahí decía que precisamente a los niños hay que darles lo mejor desde el principio. ¿Sí? Les educamos el gusto, el paladar, les educamos el gusto del oído, les educamos el gusto de la visión. O sea, todo lo bueno para los niños es lo mejor. Desde pequeños les atrofiamos el paladar, les atrofiamos el gusto, les atrofiamos el oído, les atrofiamos la vista, todo porque creemos que no van a entender, ¿no? Y es de paz. Y además de una sobreestimulación desde casa como desde el medio externo, la escuela, Claro, la sociedad, de tal modo que conforme va creciendo va perdiendo la capacidad de discernir y totalmente. entonces se ve como una mezcolanza de cosas que lo atacan y que solamente pues incluso puede llegar a tener como dificultades a la hora de tomar decisiones, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, sí. Dice aquí Kodai también, un niño es el público más susceptible y entusiasta del arte puro. En consecuencia, solo el arte de valor intrínseco es adecuado para los niños. Todo lo demás es dañino. Y la última, la línea divisoria no está entre lo nacional y lo internacional, sino exclusivamente entre lo bueno y lo malo. Esto de los niños es bastante interesante reflexionar y también pues hacer conciencia y empezar a llevarlo a cabo como padres de familia, como maestros, ir acompañando al niño durante todo el proceso. Y ahorita que estamos hablando tanto de niños, sí es muy importante hacer notar esto. Mucho se dice que Kodai solo es para los niños. Eso es totalmente falso. Toda la concepción pedagógica de Kodai se centró fundamentalmente sobre los niños porque la idea de él era transformar totalmente. Pero el trabajo metodológico y todos los materiales son totalmente aplicables para cualquier nivel de educación.
Ya veremos algunas citas de él adelante, ¿verdad? Al respecto. De hecho, como director de la Academia de Música, ¿verdad? Se preocupó y a todos los niveles de la música. En el video anterior platicamos un poco sobre pues toda la trayectoria que ha tenido el maestro Enrique y bueno, también esta gran labor que ha hecho a la hora de querer pues enseñar, compartir, institucionalizar y tratar de hacer que pues toda esta enseñanza, esta pedagogía pueda expandirse. Por eso pues también la razón de la charla anterior y esta charla precisamente pues para poder ampliar los horizontes, un poco lo que decía de Bartok, de ir abriendo los horizontes. Y quería leer algo que comentaron antes de continuar. Eden dice, la música como inicio es una parte natural del ser humano. Sin embargo, como toda civilización, se tiende una lucha por el control de los gustos y por ende una manera de crear monopolios tanto económicos y de gustos y preferencias musicales. Estos gustos buscarán darle al público lo más apegado a los deseos e instintos del común. Entonces, el único contrapeso por rescatar un poco la esencia y la profundidad de la música es la enseñanza adecuada y acertada que la escuela le pueda dar al público. Eden Gómez, Tabasco. Saludos, maestro Enrique. Saludos, sí, gracias. Sí, exactamente. Por eso dice Kodai que hay que hacerlo desde temprana edad, ¿no? Sí, reeducar es difícil. El dicho popular aquel de que árbol que crece torcido jamás su rama endereza, bueno, es complicado, ¿no? Se necesita mucha voluntad para cambiar algo, ¿no? Precisamente una de las herramientas del método, que es muy difícil que en los países latinos la adopten, ha sido una batalla tremenda, que ya hablaremos del solfeo. Precisamente es por eso, porque estamos tan arraigados a un mal uso del solfeo, esa nos está tan arraigada. Antes de continuar, me gustaría comentar una experiencia personal, ahora que hablaba sobre los niños, sobre que se ha malinterpretado de que Kodai es un sistema o una, digamos, forma de enseñanza exclusivamente para los niños. La verdad es que cuando yo entré a la escuela estatal de música, digamos que pues yo ya habiendo tomado clases de música antes, digamos como unos 12 años, había estado tomando clases de música, digo, no de manera como intensa, profesional y académica, pero sí pues pasé por varias escuelas y varios maestros. Y la verdad es que el principio del juego, bueno, más del juego, de lo didáctico y de lo alegre de poder enseñar, y que pues todo se basa en recuperar la movilidad del cuerpo, de los sentidos, digamos como de volver a esta primera infancia que con la edad vamos perdiendo de algún modo, sobre todo los que no se dedican completamente a las artes. Obviamente pues se va perdiendo, ¿no? Mucho como esta capacidad de divertirse, de exponer el cuerpo, la voz, y entonces se va como generando cierta represión en el ser humano. Yo que me he dedicado a las artes desde niño y cuando ya había pues pasado por varias escuelas de música, llego a la estatal de música y la primera clase la disfruté enormemente y dije, si esto se pudiera emplear en cualquier nivel, no importa el nivel, los alumnos considero que aprenderían más rápido, porque observé una, digamos, una enseñanza holística en donde el alumno, en este caso, en ese momento yo estaba absorbiendo toda esa información de la clase por todos los sentidos. Veía, escuchaba, bueno, solo me hacía falta saborear las notas, pero estaba divirtiéndome, estaba involucrando el cuerpo, estaba cantando, estaba viendo, estaba escuchando y esos estímulos iban organizando mi pensamiento y entonces iba de cosas tan simples y tan sencillas
iba entendiendo cosas que parecieran o que nos han hecho creer que son muy complejas. Entonces, por eso considero que sin importar la edad o el grado en el que se curse, en el grado que se esté cursando de enseñanza, creo que es tan profundo el sistema desarrollado, el sistema pedagógico desarrollado por Kodai y sus allegados que creo que impacta en todos los sentidos. Sí, sí, esto lo vamos a ver en un momento porque es lo que menciona Lobsai. Hay una integración de todos los elementos, de todos los componentes. Y no lo hizo Kodai. Es decir, es la integración de muchos componentes que permiten que la música se comprenda. Que la música se comprenda, el lenguaje musical se comprenda. Voy a leer nada más un comentario más, perdón. Sí. José Luis dice, tenemos una problemática genérica en torno a la enseñanza de la música como docentes en la educación formal, entre paréntesis, instituciones educativas privadas y oficiales. Y ese problema es la falta de experiencias previas en la educación no formal, familia. Los docentes tenemos interés intrínseco en enseñar, pero no se sabe si los estudiantes realmente quieren aprender. Bueno, vamos a responder ahorita de la siguiente manera. Si tuvieron tal vez una mala experiencia, o en casa, o en la escuela privada o pública, y es muy probable que la hayan tenido, hay que sanar esa parte. Si no tenemos una metodología adecuada y la respuesta a la primera pregunta sobre esa motivación que tenemos como maestros, entonces es difícil. Pero si tenemos una buena metodología y tenemos esa respuesta nuestra, entonces podemos resolverlo. Es un problema muy complejo. México está terriblemente dañado porque nuestras escuelas de música, nuestros conservatorios están terriblemente mal. O sea, está la enseñanza, bueno, Kodai llegó a México en 1900, no digo Kodai, la persona de Kodai, no, sino la metodología se conoció en México desde 1976, ¿no? Y no se le dio cabida, porque ceguera, malas intenciones, no se le permitió, en tierra de ciegos el cuerpo es rey, etcétera, etcétera. Muchas causas políticas específicas, ¿verdad? La misma experiencia de la Escuela Estatal de Música, ¿verdad? Donde una administración apoya, la otra no, la otra decide que... Así es nuestro país, ¿no? Entonces, no, veamos lo que sucede en el trabajo que le costó a Kodai, pero en un país donde la cultura estaba a otro nivel, o sea, comparativamente el nuestro, ¿no? Es una lucha de toda la vida. Entonces, ahorita, por ejemplo, pienso yo que la respuesta es, en primer lugar, individual, para cada maestro. O sea, ni modo. Cada maestro enfrenta su propia problemática. Sus respuestas personales son, como decía Kodai, si tu alumno no ha resuelto el problema, es tu problema. O sea, no has encontrado la manera de ayudarlo a resolver su problema. Ese es tu problema. O sea, tenemos que partir de esa base. Sí, es verdaderamente duro. Me ha tocado. O sea, en las clases particulares, en las clases colectivas, es una labor muy dura. Pero sí podemos innegablemente seguir buscando los elementos. Es una vocación, es un trabajo, es una lucha diaria y es muy duro. De hecho, en Hungría lograron llegar a un punto alto y en 2008, que fue el último año que yo visité Hungría,
Estaban, el director del Instituto Kodai en la ciudad de Ketchikan estaba muy desilusionado, muy triste, porque la política gubernamental ya había echado marcha atrás con los programas que se habían establecido muchos años atrás. Ya ciertos libros ya no se publicaban, ciertas series de libros que según esto iban a publicarse para continuar con el proyecto educativo global de todo el país, se habían detenido, ya la subvención para los proyectos, se redujeron clases en las escuelas, se redujeron horas de clases de música, etcétera. O sea, iba para atrás el proyecto, ¿no? Son las políticas globales, etcétera, etcétera. En fin, la labor debe continuar, ¿no? O sea, aquí entraría en el problema de la cultura global, ¿no? O sea, cada día más miserable la cultura mundial. Cada día más productos, menos creación artística. Cada día más productos desechables, menos arte. Esa es la política global. Entonces, en educación sucede lo mismo, ¿no? La literatura se vuelve cada vez más miserable y con eso tenemos que estar batallando, ¿no? Al niño se le da la tableta para que se entretenga y no le enseñamos a leer, no le cultivamos el deseo por la lectura. Ahí está la tableta, ahí están los juegos de video, ahí está ¿me explico? Estamos inmersos en eso. Y aún así, aunque digamos que uno podría decir, bueno, pero ¿qué de malo tiene eso? Podría decir algo que decían los griegos. Todo en su justa medida. Yo creo que muchas veces ya se ha excedido el hecho de que esa sobreestimulación ya nos tiene a todos totalmente aturdidos. Dice José Lozoya García, ¿pueden dar un ejemplo de cómo se aplica el método Kodai? Creo que para no adelantarnos, continuamos con esto porque más adelantito vamos a ir. Vamos a hablar de hecho Buenas noches, por favor, yo soy José Lozoya. Hasta este momento no sé qué es el método Kodali. Ya oí toda la charla y no han dado ningún ejemplo de lo que es. Si ese es el modo de presentarlo, no tengo ningún interés en aprenderlo. Que han hablado de la historia, de un poco quién es él, pero el método en sí no tengo idea de qué es. Toda su charla ha estado enfocada a otras cosas sobre Kodali, pero no al método de enseñanza de Kodali. Perdón, sí, pero la charla es sobre la educación, o sea, sobre los fundamentos de la educación. La charla no se refiere el método. Vamos a hablar en general sobre las bases, pero el método le vamos a plantear lo que serían los lineamientos generales del método, ¿sí? Y esto es lo que estamos tratando de fundamentar, ¿sí? Sí, justo vamos para allá, sí. Vamos para allá. Es que justo estamos como tratando de hablar un poco sobre la importancia de la pedagogía e ir como sentando las bases para poder llegar como a, digamos, conformar en su totalidad. Porque el concepto, ahorita, si tiene usted paciencia, vamos a llegar al punto en los siguientes minutos. Continuamos con el maestro Dobzhai Laszlo. Basado en los artículos y pronunciamientos de Kodai, puedo resumir, así dice Dobzhai Laszlo, su enseñanza sobre educación en 5 puntos. La música es un medio indispensable de la educación humana. Y debe recuperar el importante papel que desempeñó en las escuelas en la antigüedad y en la Edad Media. Un papel en el que prosperó y que recompensó con creces. O sea, la educación musical prosperó y rinde frutos y favorece a la sociedad de alguna manera. Ahí está el punto. Aquí viene uno de los elementos importantísimos del método. La educación musical integral debe ser fundamentalmente vocal.
Ahí está, ese es uno de los fundamentos del método. La educación musical debe apuntar en primer lugar a la participación activa de los alumnos y no a la escucha pasiva de la música. Y la voz es el único instrumento accesible para todos. Además, el canto evoca la experiencia fundamental de la música, ya que la música se origina, según Kodai, en el canto, y la idea de los instrumentos mismos es adquirir una cualidad de canto. Cuando mencionábamos en la primera plática que precisamente una de las ideas de Kodai, cuando los ensayos de orquesta de Toscanini, por ejemplo, la palabra que él mencionaba era cantare, canten, canten, esa era la palabra que le repetía a los músicos, canten, 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 ¿no? Y cuando uno interpreta en un instrumento, la intención del instrumento es hacerlo cantar al instrumento, ¿no? Y finalmente el canto está tan íntimamente relacionado con la audición musical que las habilidades auditivas pueden desarrollarse mejor a través del canto. Es ahí donde Kodai toma, digamos, diversos sistemas para poder empezar a armar como su propia pedagogía, ¿no? En donde... más que armar Kodai una propia pedagogía, lo que hace es juntar un equipo de investigadores, pedagogos, y ellos son los que van armando todo esto. Es decir, Erzsi Bergsogni, por ejemplo, se dedica fundamentalmente a la cuestión del solfeo, Erzsébet Helyi también, por ejemplo, y sistematizan sobre la base de las experiencias, por ejemplo, de un Goethe, un alemán también que utilizaba el solfeo relativo, del cual vamos a hablar ahorita, y Agnes Hundoeger también, ¿sí? Por ejemplo, ahí están unas citas de Kodai sobre la importancia del canto. Aquí está una base, digamos, respondiendo a su pregunta, de las bases metodológicas, el canto. En 1954 escribe: las raíces de la música están en el canto. La mejora de la audición interior es el objetivo final de todo estudio musical profesional, 1954. Toda manifestación musical debe estar dirigida por una concepción interior, el oído y la imaginación, y esto se entrena cantando. El canto sin acompañamiento es la verdadera y profunda escuela de habilidades musicales. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Dalcroze utiliza mucho el piano. Piano, movimiento, el piano, pero sin canto. Para Kodai, el canto a capela, sin acompañamiento de instrumento, el canto a capela. ¿Por qué? Porque el canto, la audición propia interna es el fundamento. En la plática anterior mencionaba, por ejemplo, a Matisse, Alfred Matisse, el científico. Él diseñó, por ejemplo, un sistema para autorregularse y perfeccionar la audición, la propia audición. Hasta lo anuncian por la red ahí el aparatito ¿no? Para la autoestimulación auditiva para las personas que tienen problemas. E incluso para perfeccionar esto para los cantantes su audición, porque el problema es la regulación del circuito audiovocal y no necesitas el instrumento, es solo el uso de la voz, ¿no? Igual puedo complementar con una experiencia personal. Cuando estaba tomando clases de violín, digamos que algo que me ayudó a avanzar mucho en mi estudio es que observo cuando estaba aprendiendo guitarra hace varios años que la gran mayoría de los alumnos en música lo que hacen es repetir, 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 repetir de manera incansable y a veces sobre el mismo error y no se detienen como a reflexionar parte por parte. Y el hecho aquí en esta cita, cuando habla sobre la imaginación, esta idea de poder detenerse, observar la partitura, escuchar el sonido en la mente de esa nota, reproducirlo mediante el canto
fijar en la memoria ese sonido, después imaginar cómo estaría yo ejecutando ese sonido en el instrumento y después ejecutarlo, todo ese proceso de detenerse, analizar, escuchar, reproducir vocalmente, imaginar y después ejecutar. Pareciera que es un proceso bastante largo, pero cuando uno llega al instrumento no necesita repetir 500 veces el mismo ejercicio. Puedo decir que lo hace de una manera mucho más fluida y con mayor seguridad. Bueno, para mí es como uno de los ejemplos de cómo pude yo empezar a implementar esta metodología, ¿no? A partir de la imaginación y de ejecutar vocalmente las notas, ir memorizando e ir llevando luego al instrumento. Claro, por eso es que agrega es que por lo tanto es comprensible que la cabeza te va a controlar los dedos. Exactamente, todo se crea aquí en el interior. El material más esencial para la educación musical se encuentra en el folclore monofónico. Ahí es, en esas músicas, ¿verdad? Algo que me pareció interesante también cuando recién entré a la escuela es el cancionero popular mexicano y de la manera en cómo se va enseñando música a partir de canciones que en la actualidad creo que ya no son conocidas por la mayoría, pero que en su momento sí lo fueron, y que para no permitir que se pierda esa rica tradición musical, se van utilizando estas piezas tradicionales mexicanas folclóricas y se va estudiando con esto. Y me pareció que también hubo, hablando por mí, pues un avance, ¿no? En el sentido de, claro, esto lo conozco, ahora sé cómo está escrito y ahora lo puedo reproducir cantándolo y también en el instrumento. Eso me gustó mucho, ¿no? Bueno, no sé si tenga que ver con el folclore monofónico, pero mucho no, en México no tenemos, los húngaros tienen una tradición del folclore monofónico, sí, porque tienen folclore muy antiguo. Nosotros no. Pero pero la base del folclore. Sí, nosotros tenemos, pero no monofónico, no. En el siglo XX el hombre no puede llegar a la música sin adquirir la lectura y escritura musicales. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? Mientras que en la primera mitad de su carrera Kodály hizo principalmente declaraciones sobre materiales de educación musical, a partir de los años 30 en adelante se centró en áreas que afectan directamente al método al enfatizar la importancia de la lectura musical. Para mejorar las habilidades de lectura musical desde los años 40 en adelante escribió cientos de ejercicios de lectura desde el nivel elemental hasta el más alto. Ojo, desde lo más elemental hasta el nivel más alto. A los ojos de muchos, el concepto educativo de Kodály es prácticamente idéntico al uso de estos volúmenes. Pero esto es un concepto erróneo, ya que Kodály siempre enfatizó que el entrenamiento de la lectura musical siempre debe ir de la mano con el desarrollo de la audición interior. Por mucho que recomendara la práctica sistemática de la lectura musical, nunca la consideró como una función refleja rutinaria, mecánica, separada, sino como una combinación de la actividad del oído y la educación del sentido de la forma musical, la fantasía musical y el gusto. O sea que la lectura que se hace normalmente, por ejemplo, de solfeo hablado, por ejemplo, mecánico, más mecánico, sí, solamente dedicado solamente para el movimiento de los dedos, pues no funciona, ¿no? Para esta visión pedagógica, ¿no? Y ahora vamos a esta herramienta, por ejemplo, esta herramienta del método, de lo llamado método de Kodály, por ejemplo, que como dicen los húngaros, realmente no se hizo un método, sino que fue la conglomeración. Exactamente, fue el juntar muchas herramientas, por ejemplo, el solfeo relativo. El solfeo relativo fue desarrollado, empezó a desarrollarse en Europa en la Edad Media. En el siglo XVIII, XVII, por ahí, XVIII, los franceses dejaron de utilizarlo. Y de allí le siguieron los españoles, los italianos y por ahí toda la influencia latina. Por eso es que españoles y las colonias dejaron de utilizarlo y nos afectaron a nosotros, por ende.
ingleses siguieron utilizando. Los alemanes desarrollaron su propio sistema alfabético, pero los ingleses fueron los únicos que continuaron desarrollando el solfeo relativo y utilizando el sistema de letras. Entonces, el solfeo relativo como un recurso mágico lo descubre, así, digamos así lo menciona Dorsai Laszlo, dice: Kodály mencionó por primera vez el solfeo relativo como un recurso mágico en la década de 1930. Como es bien sabido, el solfeo relativo no fue invención de Kodály y fue bastante tarde cuando lo adaptó. O sea, al principio él empezó a trabajar sobre la cuestión pedagógica, pero sin conocer el solfeo relativo. Lo adoptó a su propio concepto. La solmización que se origina en la Edad Media fue aplicada por primera vez como un recurso moderno de educación musical por el inglés Curwen. Es decir, no fue John Curwen realmente, sino fue... se me escapó el nombre ahorita de esa mujer, lo tenía tan presente. Él lo conoce con esta mujer, una inglesa también. Ella desarrolló una tabla muy interesante donde ella estaba perfeccionando el método del solfeo. Lo que hizo John Curwen fue desarrollar los signos de fonomimia. Eso es algo importante. Bien interesante, bien interesante. Es una de las herramientas de una fonomimia donde se indican los signos manuales. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Esta mujer, ahorita, perdón que se me escapó el nombre de ella. Ella emplea la sílaba ti para el 7º grado y este empleo de las sílabas de solfeo, ella da un paso muy avanzado en la utilización de las sílabas de solfeo, porque todavía el solfeo estaba como medio impreciso. John Curwen se adueña de esto, inventa las sílabas de solfeo, y por eso es que John Curwen, la fonomimia, perdón, John Curwen es el que, al imitar los signos manuales, da un paso muy adelante con esta simbología de manos. Kodály conoce esto, lo incorpora y junto con otros elementos lo perfeccionan. En Hungría lo incorporan sus colegas, colaboradores, y lo van integrando poco a poco en su proyecto de educación. Integran el solfeo relativo, porque descubre, Kodály se da cuenta de que es una herramienta fabulosa. Entonces, fue propagada por el movimiento alemán y liderado por Jode. Kodály, sin embargo, no se contentó con asumirlo como una técnica muy prometedora. Según examinó cuidadosamente su relación con los principios básicos de la educación musical y el material musical recomendado. Este elemento de concurrencia de nociones, esto es muy importante. De hacer una síntesis es lo que falta en muchos de los sistemas educativos. Así sucede que algunos profesores aplican una masa de métodos didácticos en su trabajo sin llegar nunca a un encuentro real con la música. Kodály decía: el solfeo es el alfa y omega de la comprensión musical. Eso lo dice en 1957, después de muchos años de trabajo. Y continúa Kodály en relación con el solfeo. Esto ha hecho más por la popularización de la cultura musical que cualquier escuela de música. Se habla del solfeo relativo. Los países y las escuelas que utilizan la solmización relativa cantan con mejor entonación. ¿Cómo puede ser esto así? Si le damos un nombre a una nota con solfeo relativo, también estamos diciendo cuál es su función. Al dar el nombre, estamos determinando su función en la tonalidad. El argumento final es: la solmización a través del juego implanta en el alumno las bases del pensamiento musical. ¿Cómo podemos desarrollar este pensamiento, compuesto aquí meramente como una fórmula? El significado emocional del contenido musical se realiza en los sonidos. No hay contenido independiente de los sonidos que tenga prioridad sobre los sonidos. El contenido intelectual de una obra musical solo puede entenderse a través del lenguaje de la música. Es decir, la música habla por sí misma. Al darle nombre a los sonidos, estamos ya dándole sentido a esa relación de sonidos.
El solfeo relativo sintetiza en las sílabas de solfeo las funciones. Y entonces, al cantar un giro melódico con ese nombre, no importa la tonalidad en la que estamos sintetizando todo en ese nombre. Entonces ya estamos dándole sentido a ese contenido emocional representado en esos sonidos y estamos dándole. Y eso es lo que no se ha podido entender en México desde que se explicó, vino Max Pierre, etcétera, etcétera, porque simplemente no han querido cambiar el sistema, yo llamo arcaico, del gótico, ¿sí? O sea, lo hemos insistido, etcétera, etcétera. Y este es uno de los elementos del método, volvamos al asunto, el método, el llamado método Kodai, ¿verdad? De los elementos fundamentales del método. ¿Sí? Entonces, el solfeo relativo es una de las piedras angulares. Recuerdo la primera clase que tuve en, ¿cómo se llama? En el curso propedéutico, en donde empezaron, el profesor me acuerdo que empezó a cantar dos notitas, ¿no? Una tercera menor, y de repente nos dijo que repitiéramos. Eran la nota de so, que no sol, que también es como lo del ti, so y mi, y a partir de ahí, de la fonomimia de Kurwen y de empezar a relacionar las notas, empezó a meter la letra de la canción, ¿no? La famosa piña jícama. Y a partir de ahí yo dije, wow, me acabo de aprender en poquitos minutos una canción con las manos, con las notas musicales, sé qué notas son y puedo cantarlas, ¿no? Eso me pareció bien bonito, que sí pareciera como un juego de niños, pero efectivamente gracias a ese juego mi cerebro pudo entender cosas, pues no sé, de una manera mucho más simple. Básicas y fundamentales, es decir, empezamos a comprender, ¿no? A aprender y comprender. Entonces, volviendo a esto que llamamos método, digamos, tenemos los elementos, melódicamente hablando, el solfeo relativo. O sea, tenemos el solfeo relativo como esta herramienta que nos permite entender el discurso melódico y de allí pasar a la armonía, comprender las funciones tonales del discurso melódico y pasar a la comprensión de la armonía, utilizando las herramientas, por ejemplo, la fonomimia de Kurwen es fantástica porque nos ayuda además a trabajar polifónicamente también, ¿verdad? A dos voces, a registrar en la memoria auditiva internamente los sonidos, a entonar en cualquier tonalidad, y a ir poco a poco desarrollando y percibiendo tanto los sonidos en forma absoluta y comprendiendo las relaciones de los sonidos. Rítmicamente tomó del solfeo francés, de este trío de París, Galín, París y Chevet, la nomenclatura rítmica de sílabas. Lo del ti. Exactamente, las sílabas rítmicas de llamar al cuarto ta, los octavos ti, los 16 tiri, para verbalizar de una manera muy simple los elementos rítmicos. El movimiento de Dalcroze, pero sin la utilización del piano, ¿verdad? El piano no es necesario, sino simplemente la incorporación del movimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el movimiento es indispensable en la expresión, ¿no? Vamos a ver en el video, le vamos a proyectar un video muy interesante de un grupo Impor de Yakarta. Es hermoso verlos trabajar. Y el movimiento como expresión. Y, en fin, no podemos decir que hay una rigidez. De hecho, a lo largo del trabajo de todos los años, desde que empezó Kodai, ellos mismos fueron probando. Por ejemplo, el intervalo melódico con el que se empezó a trabajar no fue So, Mi precisamente, sino el primer intervalo con que empezaron a trabajar fue Do y Re. Do,
re, do, re, do, re, do. Pero se dieron cuenta que eso no, como que los niños no captaban muy bien esa relación de do y re, y entonces fue que empezaron con el so mi. Fue algo que quedó más natural para los niños la entonación del so mi, y sí encontraron que la escala pentatónica se construía de una manera natural, que en su música existían los giros pentatónicos, que la construcción de la escala pentatónica no solamente era privativa de la música húngara, sino que también en otros pueblos llegaba a aparecer la escala pentatónica, y llega incluso a sugerir Kodály en alguno de sus textos que podría ser la escala pentatónica tal vez de manera natural en todos los pueblos, como la escala melódica más natural de todos los pueblos, ¿sí? Y sí es bien cierto que los giros pentatónicos exigen de manera muy natural. Entonces es muy fácil proponer los giros pentatónicos y la escala pentatónica como una primera aproximación para la construcción del discurso melódico en la formación de los primeros pasos en el aprendizaje y en el desarrollo del oído musical, ¿sí? Para el canto y la construcción del oído interior. Sí, algo que me impresiona mucho de esto es que uno conforme va, digamos, dejando de lado los instrumentos, porque creo que con este sistema que nos propone Kodály, o bueno, de esta serie de sistemas y de lecciones que nos va poniendo, el cerebro va entendiendo cómo se va, digamos, armando, por así decirlo, la música, y llevarlo a un instrumento creo que ya uno lo puede comprender mejor. Entonces, la base a través del canto, recursos como la fonomimia de Curwen, y a partir de ahí, pues empieza como la exploración y la aventura, ¿no? Bueno, una cosa innegable es que todo lo que mencionaba Dobzhaly Laszlo es que ¿qué sucede en muchas metodologías? Que no hay una integración total entre los recursos y por lo tanto no hay un logro musical. ¿Qué es lo que sucede aquí en los elementos constitutivos de lo que los extranjeros, como dicen los húngaros? Kodály no hizo un método, fueron los extranjeros los que lo llamaron método Kodály, ¿sí? Lo que pasó con Stanislavski y el famoso método en el teatro, ¿no? Cuéntalo. Sí, es que Stanislavski desarrolló un sistema para actores, también un modelo pedagógico, pero actualmente se le conoce como el método, ¿no? Y ya Okay. incluso eres actor de método, ¿no? Que eso ya se le atribuye más a otro, a Lee Strasberg, pero todos confunden como el método Stanislavski, pero él nunca dijo, este es mi método, ¿no? Fue más bien un sistema. Más o menos pasó lo mismo. Exactamente, o sea, él toma efectivamente una herramienta, el solfeo relativo. Y además, por ejemplo, a mí me sucedió en dos clases. En una clase vimos el mismo material que en otra clase. O sea, en la clase de solfeo vimos ese material y en la clase de literatura musical vimos el mismo material. Y ambos profesores utilizaron un solfa diferente para el mismo material. Y ambos profesores tenían argumentos sólidos para utilizar un solfa diferente para el mismo material. El solfa, la misma utilización del solfeo, era con criterios diferentes para el mismo material. Ambos tenían sus argumentos. O sea, el solfa también es una herramienta que es utilizable con criterios diferentes. Y ambos, ¿por qué? Porque la música es un arte, no es algo medible, así, cuantificable específicamente, ¿no? Entonces, bueno, ya está una herramienta, está el solfeo relativo. Y es perfeccionable, es perfectible, ¿no? Perfectible. Los ingleses lo fueron perfeccionando, tal como lo tomó Kodály, tal como lo tomó su grupo de pedagogos, los húngaros lo perfeccionaron más, lo utilizaron de manera diferente. El sistema de Galín París Chevet
de las figuras rítmicas y la verbalización de Tai y el Tiri, se utiliza de cierta manera, lo utilizaban de cierta manera los franceses, Kodai, y lo aplicó de cierta manera para utilizar las sílabas de solfeo de cierta manera. Por ejemplo, en los signos manuales de Curwen no existían las alteraciones. Kodai agregó unos signos manuales para las alteraciones, para los sostenidos, exactamente. Y así, ciertos recursos adicionales, por ejemplo, una varita, una varita con una notita aquí pegada al final de la varita para señalar en el pizarrón, la nota movible, en fin, recursos diversos, ¿no? Por eso es que una de las pedagogas norteamericanas muy, muy importantes, Lois Choksi, en su libro, cuando analiza todo el desarrollo en Norteamérica, por ejemplo, sobre la educación, y si ustedes se meten a la red y ven todo lo que sucede en relación con Kodai, con el método Kodai, van a ver infinidad de vertientes. Y ella dice, en realidad, ¿qué hay en relación con Kodai? Lo que dejó Kodai fueron las ideas fundamentales sobre lo que debe ser la educación musical, que es a lo que nos referimos fundamentalmente, las ideas, la filosofía de Kodai. Porque todas sus herramientas pueden ser nada sin esas ideas. Lo fundamental en Kodai es eso. Fue toda esa lucha, todo ese trabajo para la construcción de un pueblo musicalizado, toda esa lucha por crear un pueblo culto en la música, digamos, lo que hizo posible lo que lograron, ¿no? Las herramientas no son nada, como dice Choksi, en manos de un maestro mediocre. O sea, el mejor método no es nada en manos de un maestro mediocre, ¿no? O sea, es la fuerza de la personalidad de Kodai, esa lucha, lo que hizo posible la construcción de todo esto. Llámese método, llámese filosofía, concepto, como sea, eso es lo que hizo posible y esa fuerza de esa personalidad la que se proyectó en todo el mundo, ¿no? Y en todo el mundo. Un tema interesante es el del solfeo relativo, ¿no? Es muy interesante. Que se debe como de ir trabajando porque ha generado controversia, ¿no? Así como de que, ¿cómo me puedes estar diciendo que aquí sí es do, pero acá no es do? Pero es una cosa, pues, que se tiene que ir estudiando, ¿no? Aparte, Pues yo creo que aquí es básicamente un problema de ego. Es decir, los franceses en el siglo XVII, en la época de Jean-Philippe Rameau, siglo XVIII, cometieron un error, me atrevo a decirlo así, al decidir utilizar las sílabas de solfeo para referirse a las teclas de los instrumentos. Hasta el siglo XVIII, todos los países en Europa utilizaban las letras para referirse a las teclas de los instrumentos, a las cuerdas de los instrumentos, a las posiciones A, B, C, D, E, F, G. Y las sílabas de solfeo se utilizaban para solfear, do, re, mi, fa, sol, la, si. Ellos deciden utilizar las sílabas de solfeo para las teclas, las cuerdas y todo eso. Y a los españoles se les hace fácil seguir la costumbre, y los italianos también, ya saben, latinos contra sajones, etcétera, etcétera. La lucha de siempre, ¿no? Y por ende las colonias siguen la costumbre. Y ahí se rompe el uso del solfeo relativo. Los alemanes se pintan aparte. Ellos tenían su solfeo de letras absoluto siempre, ¿no? Y ellos tenían un perfecto sistema de letras completito. Todo. Los ingleses son los únicos, los ingleses y todas sus influencias seguían con su solfeo relativo y su solfeo, y sus letras para los instrumentos y su solfeo relativo, cultivándolo. Los húngaros tenían toda la influencia alemana. Los húngaros seguían bajo la influencia alemana. Actualmente, pues los países que tienen la influencia latina, pues
Algunos han cambiado, algunos han hecho esta cosa medio loca que me parece que dicen, ahora la es do, ahora re es do, ahora sol es do, ahora fa sostenido es do. O sea, siguen esa combinación, no sé qué pasa en sus cabezas, ¿verdad? Pero yo digo, ¿qué cuesta trabajo volver a las letras? Llamar a las teclas por letras y utilizar el solfeo relativo. De algún modo, para sintetizar, adentrarnos al proceso de enseñar, bueno, al proceso de aprendizaje Kodai, de algún modo es, debo de mentalizarme que el solfeo y el canto va a ser la columna vertebral Totalmente. mediante la cual yo voy a poder caminar con seguridad para poder tocar un instrumento. Totalmente. Yo tuve la fortuna cuando estudié en la Escuela Nacional de Música e entré al Centro de Extensión Universitaria, de que mi maestro de piano me pidió cantar lo que tocara. Aunque fuera en el solfeo arcaico absoluto, do fijo, me pidió cantar todo lo que tocara. Eso fue muy bueno. Nunca me lo habían pedido. Y eso me ayudó a mí muchísimo. Eso me ayudó muchísimo. El maestro Francisco Viesca, quien fue mi primer maestro de piano en la Escuela de Música, y me ayudó mucho. Muy bien, para ir cerrando voy a leer 2 comentarios, vemos un par de videos y ya está. Denis, ¿cuál era en la perspectiva de Kodai? Ya sabemos hasta ahora que su idea era a través del folclore no solo hacer música, sino reconocer el valor de la buena música. Entonces, la perspectiva dinámica en sí, ¿cuál era la original? Perdón, no entiendo. También me hizo un poco de bolas. Habla de la perspectiva de Kodai, ¿no? De Sí. Kodai. Dice, ¿cuál es la perspectiva dinámica original? Pues la cuestión folclórica, ¿no? Como de a partir del folclor De la monodia. de la monodia y a partir de ahí, Bueno, su perspectiva como compositor fue la de conocer el folclore, las raíces que inspiraron su composición. Después de haber investigado la belleza del folclore y sus raíces, utilizarlo para la enseñanza de la música en su pueblo. Bartók lo que quería era encontrar así como las células generadoras del folclore y utilizarlo para la expansión de su música, ¿no? No sé si eso responde la pregunta de alguna manera. ok, ahí nos comentas, Denis. Y dice Gerans, espero haberlo pronunciado bien, sucede que la sociedad actual, al menos la latinoamericana, se aferra a un eurocentrismo en donde se considera que la buena música es aquella que es más comercial e interpretada por gente alta y de aspecto europeo o estadounidense. Dejan de lado sus raíces culturales. Sí, tenemos nosotros grandes compositores, definitivamente, y tenemos que hacerlos sonar, definitivamente. Sí, a nivel nuestro tenemos a Ponce, etcétera, ¿no? Y ellos hicieron su labor, no hicieron una labor pedagógica tan profunda como, por ejemplo, la hizo Bartók en relación con lo que él recopiló de su música, la obra de Bartók en Microcosmos, por ejemplo, por ahí mucho más directa en la música vocal, por ejemplo, pero sí es importante que rescatemos también nuestra música, que no llega, eso debemos reconocerlo, no llega al nivel técnico y al nivel de profusión de las obras de los compositores europeos, eso es innegable, pero pues eso lo entendemos claramente, ¿no? Por el país que somos, ¿no? Pero sí, obviamente debemos rescatar nuestra creación. Ok, Eden dice, ¿alguna página que se recomiende para saber más sobre el mundo Kodai? Bueno, aquí hay una labor interesante por parte del maestro Enrique que va a ir saliendo poco a poco porque de Kodai digamos como que no hay mucho, pero ¿alguna página que se recomiende? Una página sobre Kodai. Bueno, hay que buscar en la red, se pueden ver lecciones, por ejemplo, para que observen el trabajo, pueden buscar el Instituto Kodai en Hungría. Déjenme ver
Se escribe ¿cómo podemos enviarles el Kodai Institute o Instituto? En inglés yo creo que pueden encontrar Kodai Institute en Kecskemét, en Hungría. Aquí está. ¿En qué es? Kodai Institute, Kecskemét. Ahí se pueden observar clases, por ejemplo. Hay lecciones que se pueden ver en vivo. Yo no soy un buen buscador, sino más bien Lo voy a compartir. en la Academia Liszt, por ejemplo, en Budapest, por ejemplo, la Academia Liszt, ese es el instituto. Ok. Está también en Facebook, ¿no? El Instituto El de Instituto Kodai. Kodai, sí, seguro. Y bueno, también ahí en Bardo vamos a estar compartiendo algunos artículos y videos de interés y pues también haciendo como un poco la promoción también de las clases que se van a impartir justo con todo este método y bueno, para irles haciendo de su conocimiento que quien quiera pues también de algún modo irse formando de esta manera, pues tenemos al maestro Enrique que a través de los cursos de Bardo pues vamos a ir haciendo una formación continua. Sí, tenemos esa intención. Muy bien, pues leo dos comentarios más. Dice bueno, de ser una computadora del G8, no tiene nombre. ¿Por qué el método Kodai y no otro para la enseñanza musical? ¿Y qué cambios implica aplicarlo en México, específicamente en Tabasco? ¿Por qué el método Kodai y no otro para la enseñanza musical? No creo que se descarten los demás, no creo que sea sustituto de otro, sino un complemento, pero continúo. ¿Por qué el método Kodai y no otro para la enseñanza musical? ¿Y qué cambios implica aplicarlo en México, específicamente en Tabasco? Creo que es más un complemento que una sustitución, ¿no? No, digamos, Kodai es un camino, ¿no? Es el camino que he conocido, que he experimentado, que me parece muy completo y que no implica más que la utilización de la voz que integra muchas cosas. De hecho, de lo que hemos hablado, integra tanto valores como cuerpo, mente, imaginación, el instrumento que todos poseemos, que ha reunido herramientas probadas a lo largo de muchos años, que, bueno, sí, y que es muy completo, ¿sí? Y que va a formar y que va a integrar completamente que nos va a hacer integrar la música internamente. Yo consideraría, o bueno, podría como atreverme a decir también que por su sencillez a la hora de ser expuesto ante el grupo y la manera en la que los alumnos avanzan. Bueno, en mi camino, que fue muy poquito, pero estuve un año y medio estudiando violín ahí en la Escuela Estatal de Música, considero que la manera en la que los alumnos implementaban la enseñanza al instrumento y cómo ellos podían de algún modo avanzar, creo que fue algo que me llamó mucho la atención. La manera en la que los profesores explicaban, en donde se integra todo, cuerpo, voz, instrumento, digamos que el ser humano está involucrado en su totalidad ahí y creo que se avanzaba bastante rápido. Digamos como el método de lectura y escritura musical. Sí, lectura y escritura musical. Nicole Gómez dice, con este comentario termino para pasar a los videos. Hola, soy estudiante de música y justo estoy en mi proceso de titulación realizando una investigación sobre Kodai y su método. Y definitivamente esta charla ha sido maravillosa. Muchas gracias, maestros, por tantas maravillas que han mencionado. Me han animado mucho más a trabajar con mis niños de primaria preescolar. Gracias.
Ay, qué bueno, bonito, qué muchas bueno. gracias, Nicole. El maestro es el experto en música, pianista, pedagogo. Yo soy actor y pues ahora estoy, digamos, compartiendo con el maestro esta charla. Muchas gracias por tu comentario, Nicole. Y pues vamos a compartir un par de videos. En donde lo iba a hacer desde el otro equipo, pero aquí ya lo tengo a la mano. Eh, Primero en la calle. este, No, no. no, no. Mm, Oh, aquí lo busco rápido. O lo pongo directo y luego o vamos al... bueno, quería el de la calle como ensayo en la calle, pero Aquí está. ah, es este. Mm. Bien. Y... Ok, les comparto pantalla. Permítanme. Primero antes de la presentación y luego en la presentación. Ah, sí, justo esto es como los niños jugando, divirtiéndose, caminando por la calle, corriendo, brincando, pero ejecutándolo de una manera maravillosa. Y luego los vamos a ver en la presentación. Es el mismo coro. El mismo coro. Ajá, y ya de ahí nos vamos al otro video. ¿Ok? Permítanme, aquí está. Ok, vamos a pasar al otro video que es justo ya, digamos, la presentación. Aquí estamos no, 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 voy. Estamos, digamos, ahora sí es este de aquí, ya de una manera ya más formal, la competencia, ya todo es serio. Ok, comparto.
Muy bien, pues vamos al otro video. Hay algo que me gustaría ya para finalizar después de este último video que vaya a reproducir, que sería algunas palabras y conceptos clave, ¿no? De todo lo que hemos estado como hablando con respecto a los puntos importantes. El trabajo. A ver. Ok. Aquí está. De este solo vamos a compartir un fragmento a partir de aquí. Pues, no, es de ese era el de iglesia indígena. Ajá. ¿O ese lleno? ¿No es necesario? No. Bueno, era sí, ya no había pensado. ¿Sí? Ya lo. No he compartido nada. Usted, dígame, ¿quiere que se les comparta o lo dejamos de sorpresa para otro momento? Sí. Sí. No es que ya está. Sí, es que el otro video es un poco mucho más largo. Entonces yo creo que les dejamos el link en la página de Facebook para que ese lo puedan ver completo con calma, que puedan servirse un tecito, un cafecito y puedan... Era nada más en relación con lo que impresionó a Kodai en Inglaterra fue precisamente la calidad de los coros ingleses. Como mencionaba en el texto que leímos anteriormente, los coros que utilizan el solfeo relativo cantan más entonados, ¿sí? Porque precisamente cantan de acuerdo a las funciones tonales. El solfa relativo lo ayudan a entonar con perfección. Entonces era un video precisamente sobre un grupo inglés que precisamente hizo historia, y es un video muy antiguo donde hay unos madrigales ingleses cantados al estilo antiguo, ¿verdad? Alrededor de una mesa, y es una entonación perfecta. El que lo quiera escuchar con calmita, se requiere mucha calma para escucharlo. Entonces ahorita este coro de niños de Yakarta, sí quería que lo vieran. Vean, es un arreglo de una canción popular tradicional húngara en un arreglo de Kodai. Que vieran cómo los niños pueden disfrutar el canto, no solo en la calle que estaban ahí jugando prácticamente, sino en el escenario, toda su soltura para cantar, y nada sencillo, ¿verdad? Es un arreglo. Sí, vamos ya para irnos despidiendo. Algunos conceptos clave, como por ejemplo, se me ocurre lectoescritura musical, fonomimia, ¿es fonomimia? Fonomimia. Fonomimia de Curwen. ¿Qué otras palabras importantes? Solfeo relativo. Solfeo relativo. Canto. Canto.
lectura rítmica simplificada, escritura rítmica simplificada, y básicamente por eso son las herramientas, pero en lo que insistía en los pedagogos, tanto húngaros como de otros lugares, ¿verdad? Es sobre las ideas de Kodai, básicamente. Las ideas de Kodai, que es la música es para todos, ¿sí? Que nadie nace con atributos especiales, sino que la música es un atributo de toda la humanidad, ¿no? Y que, como dice Kodai, el que algo hiciera en ese sentido, el que alguien haga algo por la música es bueno, ¿no? No habrá vivido en vano, dice él. Sí, muy bien, pues prácticamente para ya cerrar, pues muchas gracias por esta plática, la filosofía, ideas inspiradoras, cómo se debe enseñar la música. Creo que es un tema importante para todos aquellos que se dedican a la enseñanza musical, digamos, primero exponer de una manera, pues tranquila y detallada un poco este camino que recorrió Kodai y que usted ha impartido durante tantos años y que pues también además de expandir y de hacer conocer, pues invitar a toda la gente a que siga de algún modo pues involucrándose en las actividades. Tenemos constantemente charlas, clases en la plataforma de Bardo, en donde pues vamos a irle dando un seguimiento a todo este material. Y pues, ¿algo más que quiera agregar, maestro? No, pues les agradecemos mucho. Queremos implementar unos talleres y cursos también, porque esta vida virtual nos ha abierto esta opción, algo que yo no había imaginado, y queremos organizar unos cursos, talleres. Si alguno está interesado, pues ya les haremos llegar la información en el mes de abril, para mediados de abril, yo creo, tal vez ya demos inicio al primer curso, taller, ya a los que les enviaremos la información a través de Bardo, que es esta alternativa que tenemos presente para quienes estén interesados. Sí, excelente. Y pues bueno, pues agradecer si alguien quiere como mandar ahí algún mensajito o desbloquear el micrófono como para saludarnos, despedirnos y agradecer, pues muchas gracias. Vamos a ir concluyendo. ¿Alguna duda final? ¿Algún comentario? Queda abierto el micrófono y el chat por si solo gustan despedirse, hacer comentarios finales, lo que gusten. Por ahí mandan unas palmitas. Yo Y solamente agradecerles toda la información que nos dieron, aunque me hubiera gustado un poquito más enfocado al método, pero como quiera ya al final fui recopilando los datos esenciales de el canto folclórico, la escala con fonomimia, la, las sílabas rítmicas. Algo sabía sobre este método desde hace unos 40 años, pues me recordó, pero yo quería enfocarme más, ver un ejemplo más vivo, pero pues ya dijo el maestro que enseguida hará algunos cursos ya enfocados al método. Así que pues esperamos que pronto los tenga disponibles, Sí, los cursos. sí, gracias. sí, Muchas sí, muchas gracias. gracias. Ahora creo que no soy como el alumno más destacado para que el maestro me dirija a partir de la fonomimia y yo me pueda poner aquí a cantar con ustedes, sino con mucho gusto. Pero sí, a lo mejor, bueno, pues ya igual y podemos ir subiendo algunos videos al canal de YouTube y a Facebook, como para ir dando algunos ejemplos. Creo que a lo mejor, pues una lectura de alguna pieza sencilla o algo así, como para que se puedan ir también dando una idea de cómo se va aplicando esto en las clases, cómo se le va, digamos, como ayudando al alumno a que pueda ir poco a poco pasando esto al cuerpo y a la voz. Pero bueno, eso creo que puede ser un material que podemos ir de repente compartiendo en redes y en los cursos, desde luego.
Sí, por aquí algunos mensajes en el chat. Gracias por compartir, José Antonio. Considero importante participar en los talleres y cursos para poder vivir el método en a nuestra vida. Dice Frida, soy soprano y me interesó la plática sabiendo que esto me ayudará más. Sí, por ahí creo que podemos ir compartiendo material tanto escrito como algunos videos. Síganos también en el canal de YouTube, por ahí vamos a ir subiendo también contenido, algunos ejemplos. Dice Del, trabajar con Kodai es ir en contra de la corriente para la formación tradicional. Es un reto de valientes. Felicidades, maestros, por los logros. Sí, de algún modo, pues ahí estos dimes y diretes que se ha tenido a lo largo de esta enseñanza ha sido pues interesante, ¿no? Y el tratar de permanecer es ahí lo que nos mantiene con ese gusto y esa pasión. Dice Ruth, gracias, un gusto siempre escucharles, sin duda muy extenso el método para verlo en una sola sesión. Felicidades por los logros. Sí, claro, no nos daría como una sesión para abarcar tanto material y tantas dudas que se generarían por el simple hecho de decir, hablemos de solfeo relativo, dudas y comentarios y explicaciones, ahí se nos podría ir pues un buen rato. Entonces, ahí poco a poco lo iremos compartiendo. Nere, pues muchas gracias. Gracias a todos, maestro. Muchas Gracias, por su Vicente, tiempo. gracias a todos ustedes por su atención. Ahí los estaremos viendo en los cursos y en redes. Ahí síganos. Muchas gracias, Erlin. Gracias, Luz, Eden, Adriana, Polet, Nicole. Todos, muchas gracias, Maite. Gracias.